Bueno, son las 5 en punto. Carlos, ¿te parece? ¿Damos acceso? Claro que sí. Segundo. Claro que sí. Bienvenidos todos. Esperemos 5 minutos mientras llega más de nuestros invitados. Ya tenemos de todas maneras bastantes personas aquí. Bueno, vamos a esperar los 5 minuticos y damos la bienvenida al evento del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángela Milanés, yo soy la gerente general de INDEAN, empresa líder en la formación de ingenieros y arquitectos de América Latina. Hoy les damos la bienvenida a este espacio que en alianza con APROCOF y en auspicio con Norventas hacemos posible y traemos para todos ustedes. Un espacio sin duda diferente a todas las temáticas que hemos venido abordando. En esta ocasión, como les comento, nos complace darle la bienvenida a Norventas, que nos acompaña hoy en este evento que tiene por título Elementos Estratégicos de Mercadeo para Empresas de Ingeniería Hidráulica. A Norventas, muchas gracias por ser parte de nuestra casa. Y por supuesto también saludamos a nuestro aliado APROCOF. Para los que hoy nos acompañan y todavía no saben a qué se dedica esta asociación, les vamos a dejar el link en el chat para que puedan visitarla y hagan parte de esta agremiación que se encarga de juntar a todo el gremio hidráulico y sanitario de Colombia. Entonces los invitamos muy especialmente también a que hagan parte. Los micrófonos están apagados, las preguntas las vamos a realizar al finalizar el evento y el señor Carlos Valencia pues nos va a colaborar con todas las respuestas. Vamos a tratar de darles respuesta a todos. Le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro conferencista del día de hoy, Carlos Valencia. Él es director ejecutivo de Norventas, también es licenciado en física con énfasis en matemática y posteriormente tiene una formación en finanzas, planeación y mercadeo. Inició laboralmente en Norventas y posteriormente dirigió 2 empresas de los sectores de tecnología y comunicación de servicios de aviación. En el 2012 se vinculó de nuevo a Norventas como gerente y ha pertenecido a juntas directivas de empresas de construcción, industriales, comerciales, de tecnología y gremiales. Carlos, bienvenido. Gracias por estar en este espacio, gracias por ser parte de nuestra casa. La verdad es que muchas gracias por brindarnos esta información y estos espacios tan interesantes con estos temas. Esperamos poder aprovecharte y bueno, cuando gustes. Muchísimas gracias, Ángela. Te agradezco la introducción y te doy gracias por la invitación. A todos los presentes los invito a afiliarse a APROCOF y es bien importante, por favor, que tengamos esto en cuenta. APROCOF es el gremio de empresas de ingeniería hidráulica y está haciendo una labor magnífica de apoyar a todas las empresas que se dedican a esta actividad dentro del gremio de la construcción. Les cuento un poquitico de Norventas, a quienes no conozcan nuestra compañía. Norventas es una compañía de distribución de productos de construcción y acabados. Tenemos 57 años de estar en el mercado.
y atendemos el segmento de contratistas hidrosanitarios desde toda la vida. Nosotros somos uno de los grandes distribuidores de tubería de PVC y otras soluciones del sector y de muchas otras líneas. Trabajamos con empresas constructoras, con contratistas y con distribuidores. Ángela, no sé si esperamos un ratico más antes de empezar o vamos mirando si vamos a arrancar de una vez. Bueno, ya hay 35 personas. Yo pienso que podemos arrancar si gustas y se nos siguen sumando. 37. Muy bien. Esta es la tercera. Mira, hay gente que me están saliendo notas que hay gente en la sala de espera. Entonces, Jessica o tú, no sé quién es, valdría la pena que por favor lo dejen entrar. En la junta directiva de APROCO, hemos discutido en algunos casos, pues, la necesidad de hablar con el gremio en términos que no sean necesariamente técnicos, que es a lo que en muy buena parte se ha dirigido los programas de formación de APROCOF junto con INDEAN. Y en esa medida consideramos con Mónica Rodríguez que valía la pena hacer un poquito de trabajo en este tema. Y además queríamos tomar un poquito el toro por los cachos de un sentimiento que vemos en el gremio, un poquito de pesimismo y que las cosas están muy mal y que no hay trabajo y que la competencia y que esto y que lo otro. Y por eso diseñamos este ciclo de formación en 3 partes. La primera, enrolamos a Galería Inmobiliaria, que es la compañía líder en Colombia de estudios de mercado para el sector inmobiliario. Diana Arévalo nos hizo una presentación fantástica hace 3 semanas de todo lo que está pasando en el sector construcción. Posteriormente, Luis Guillermo Velandia de Sandler, una semana después, nos hizo un breve curso de ventas. Sandler es posiblemente la compañía a nivel mundial más grande de formación en ventas. Y la verdad, tienen una muy buena experiencia y han trabajado en este tema hace muchos años. Y yo me atreví a hacer este módulo básicamente basado en mi experiencia comercial del sector, que pues es la verdad de muchos años. Yo estoy involucrado en el sector de la construcción desde hace poco más de 35 años, ya me da pena decir cuántos. Y he estado involucrado, o sea, nunca he estado involucrado, aún en momentos en que he estado en otras actividades, siempre he estado involucrado con Norventas. Entonces, la primera pregunta, digamos, que a mí me nace dentro de esto es, ¿por qué pensamos en el gremio y por qué piensa tantas personas que no hay un mercado suficiente si realmente las cifras muestran otra cosa? Y voy a entrar nuevamente a revisar las principales cifras
del sector, no queriendo ahondar más en lo que Galería Inmobiliaria nos mostró, sino más bien haciendo énfasis en unos pocos puntos. Entonces, entramos a la primera parte. Esto nos lo mostró Diana Arevalo. Y esto tiene que ver con ventas. Las ventas en el sector inmobiliario no se reflejan en trabajo para nosotros los proveedores, sino un tiempo después. Y más adelante vamos a ver cuánto tiempo después. Pero lo que ha pasado en los últimos 12 meses en el mercado de vivienda en Colombia es monumental. Y el mercado de vivienda es, de lejos, el mercado más grande de construcción, por lo menos de construcción vertical. Entre septiembre del año pasado y agosto de este año, septiembre del 19 y agosto del 20, se habían vendido 155,000 unidades de vivienda. El crecimiento, digamos, fantástico que vimos al siguiente año, septiembre del 20 contra agosto del 21, y tener 230,000 unidades de vivienda vendidas, pues uno piensa, valiente gracia, si este fue el chicharrón de la pandemia, estuvimos cerrados marzo, abril, mayo y una parte de junio. Pero vamos a ver ahora más adelante que realmente estamos en un momento pico de ventas de construcción y sobre todo estamos en un momento pico de iniciación, que es lo que más nos interesa a nosotros como proveedores. El crecimiento ha sido en todas partes, en todas las ciudades, en los segmentos BIS y en segmento no BIS, con la excepción tal vez de la ciudad de Montería, que tiene un mercado muy chiquito. Y vemos en este cuadro de la derecha crecimientos en todos los segmentos de valor de las viviendas. Estos siguientes cuadros muestran los lanzamientos. En el cuadro arriba, este de aquí, vemos los lanzamientos de vivienda bici. ¿Por qué los lanzamientos son importantes? Porque esto nos va a dar de comer en el futuro. Tenemos en esta línea la oferta, en la línea de arriba es la oferta de vivienda y la oferta ha bajado un poquito, lo cual es muy bueno, particularmente porque las ventas han subido mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que se bajan los inventarios. Y si se bajan los inventarios, esto es bueno para todos. Porque el ciclo de negocio se vuelve más rápido. Hoy en día, el ciclo de negocio, desde que lanzan un proyecto al mercado hasta que se termina, es muy largo, de entre 36 y 40 meses. Y esto es lo que ha pasado en la vivienda no BIS. En la vivienda de estratos más altos, nosotros veníamos desde hace 5 años en un ciclo descendiente de ventas. Para empresas como Norventas, que tiene una parte muy importante de su negocio, son acabados de construcción, pues esto es bien duro. Y los acabados de construcción pesan mucho dentro del costo de una vivienda. Lo que vemos aquí en esta baja es la pandemia, pero vemos cómo está surgiendo estas ventas muy por encima de lo que traíamos en los últimos 3 años. Sigamos viendo otra información. Lo que vemos aquí son iniciaciones de obra y me da pena que la resolución de las gráficas sea tan bajito, pero me las proveyeron de Galería Inmobiliaria y no alcanzamos a hacerlas de más alta resolución. Lo que vemos en esta gráfica es el número de metros cuadrados iniciados en los últimos 12 meses, desde febrero del 15 hasta agosto del 21. Y lo que estamos viendo en este momento es que están iniciados 9.2 millones de metros cuadrados
en vivienda, solo superados por un pico en el año 2016 de 9.7. Pero en los últimos años nosotros estábamos viendo volúmenes del orden de 8 millones, 8.3, 8.5 millones de metros cuadrados, y en este momento están en construcción 9.2 millones de metros cuadrados. Igual, si vemos esta gráfica aquí abajo, en donde tenemos estas cifras expresadas en unidades de vivienda, estamos en un momento tipo. ¿Por qué hay tantas unidades de vivienda? Mucho más que en el pasado, porque la vivienda de interés social tiene preponderancia dentro de lo que se está haciendo y es aproximadamente el 70% del mercado. ¿Cómo ha sido la variación porcentual en los últimos 5 años en metros cuadrados y en número de unidades? Y aquí lo vemos, y realmente lo que estamos viviendo en este momento es el paraíso del volumen. Hay un volumen muy bueno en el mercado, se han iniciado, y nuevamente aquí son iniciaciones, no estamos hablando de ventas ni de lanzamientos, estamos hablando de iniciación. Pero nosotros como contratistas realmente vendemos en proyectos. Nosotros no vendemos por metros cuadrados, nosotros no vendemos por unidades de vivienda, nosotros vendemos por proyecto. Esa es nuestra unidad de venta. Y es súper interesante y quiero que se acuerden de esta cifra porque la vamos a traer a colación nuevamente un poquito más adelante. Se han lanzado a ventas en los últimos 12 meses de corrido 1.528 proyectos. De esos, en Bogotá hay 473 proyectos y en el resto del país 1.055 proyectos. Pero en los últimos 12 meses se han iniciado, porque estos están en venta, se ha iniciado construcción en 2.000 proyectos. En Bogotá y alrededores 530 proyectos y en el resto del país 1.523 proyectos. Guardémonos estas cifras en la cabeza, por favor, porque esto es nuestra unidad de ventas. ¿Qué nos muestra esta cifra? Hay un flujo de trabajo, que el mercado ha crecido y que tenemos que soltar de alguna manera digamos, esa nube negra que cargamos encima desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. El sector de construcción ha sido un sector bendito. Fue de los primeros sectores que inició actividades durante las restricciones de la pandemia, digamos, exceptuando alimentos y la parte de farmacéuticas. El sector construcción fue el primero que inició actividades y empezó a coger una velocidad muy grande desde junio. El gobierno le metió muy duro a apoyar al sector de construcción. Salieron los programas de subsidio para la compra de vivienda por encima de BIS, y eso ha permitido que ese segmento crezca tanto. Además, obviamente, el sector se ha visto beneficiado por la baja en las tasas de interés, que hace que la cuota que paga un comprador de vivienda sea más baja. Y eso también ha motivado mucho la venta de la vivienda en todos los segmentos, a pesar inclusive de las cifras de desempleo. Traigo este slide que nos presentó Diana Arévalo de Galería Inmobiliaria hace 3 semanas, porque es bien importante que nosotros tengamos claro cuál es el ciclo de negocio.
Y si ustedes ven, desde el momento en que sale un proyecto de vivienda de interés social hasta el momento que se entrega, pasan 2 años y medio. Nosotros empezamos a trabajar cuando empieza la estructura. Empezamos a trabajar con juicio cuando empieza la estructura y estamos trabajando principalmente durante estructura y obra negra, aunque obviamente empezamos cuando hay movimiento de tierras y al final también cuando hacemos los ajustes como contratistas a los aparatos, a toda la parte de griferías, etcétera, etcétera. Pero desde que sale un proyecto a ventas, un proyecto BIS, hasta que nosotros empezamos a trabajar fuerte, pasan 18 meses, año y medio. En un proyecto no BIS, esas cifras de 2 años. Y tengamos eso presente porque nosotros tenemos que entender si estamos vendiendo nuestros servicios, cuándo debemos empezar a trabajar. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar francamente cuando sale el proyecto. Si nosotros llegamos a movimiento de tierras, obviamente ya no hay nada que hacer, los contratos se le dieron a alguien. Es en este momento de preventas donde hay que empezar a trabajar. Entonces, la primera cosa es entendamos que sí hay mercado, sí tenemos a dónde ir a ofrecer nuestros servicios y productos. La segunda pregunta es quiénes están atendiendo este mercado, quién es mi competencia. Cuando me senté a mirar estas cifras y analizarlas, encontré cosas muy interesantes. La información viene de los registros de Cámara de Comercio y puede haber algunas desviaciones, pero yo crucé números y realmente no me pareció que estuviera tan loco. Hay el CIU, es el registro de empresas. Cuando uno registra su empresa, tiene que decir a qué actividad se dedica, y el CIU 4322 de instalaciones de fontanería, calefacción, aire acondicionado, es la que nos incluye a nosotros como contratistas. Y las empresas que están en este segmento en el 2019 facturaron 761 millones de pesos. De estas 3.500 empresas, hay 2.500 que se dedican realmente a fontanerías y redes contra incendio y facturan 373.000. Hay 1.000 empresas que facturan la mitad de esta cantidad, principalmente en montajes de aire acondicionado, porque ahí están empresas que se dedican a la parte industrial. Hay muchas empresas de instalaciones industriales, más las que están en equipos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 2.500 empresas que hacen instalaciones hidráulicas y redes contra incendio y facturan 370.000 millones de pesos al año. Esta cifra que la saqué de la sumatoria de los informes del sector, la crucé después contra lo que nosotros tenemos estimado que es el costo de las instalaciones hidráulicas dentro de los costos directos de una construcción, y me da que es el 2.7%, o sea que no estamos ahí tan alejados. Eso es aproximadamente lo que vale. Pero cuando cogemos esas 2.500 empresas, resulta que hay 2.200 que son chiquiticas. Bueno, hay 1.400 que no existen, no facturan nada, están registradas con esa actividad, pero no tienen movimiento, o sea, no facturaron nada. Y hay 792 que facturan menos de 100 millones de pesos al año, para un valor total de 17.500 millones. Entonces, a esos 373 de aquí le quitamos los 17.000 millones de pesos. Y restamos de esas 2.500 empresas, 2.200. Pero realmente nuestro universo de competidores son 350 empresas. Esta es la realidad del negocio hoy. Porque ninguno de los aquí presentes está
compitiendo con un plomero que factura 10 millones de pesos al mes. Esa es la realidad. Entonces, cogí estas 350 empresas a discriminarlas y entender un poquito dónde estaban, y encontré, los clasifiqué por cifras de ventas. 210 de estas empresas facturan entre 100 y 500 millones de pesos al año y facturan 50.000 millones. Entonces, de los 350.000, quitémosle 50.000. Son 300.000 millones. 71 empresas facturan entre 500 millones y 1.000 millones al año. 66 empresas facturan entre 1.000 millones y 5.000 millones al año. Facturan 126.000. Y las 10 empresas más grandes, que facturan más de 5.000 millones de pesos al año, facturan 129.000 millones de pesos. Entonces, cuando uno se sienta y mira realmente cuál es el universo de competidores, pues no es tan grande. Vamos a quitar estos 210 empresas medianitas y vamos a sumar estos 71, 66 más 10, nos da 130 y 147. Y cogemos esta cifra de ventas y resulta, ustedes se acuerdan que habíamos visto el número de proyectos atrás. Cogemos la cifra de ventas, la dividimos por estas ventas y nos da que hay, por este número de clientes, y nos da más o menos 13 proyectos entre los 71, los 66 y los 10. Perdón, cogí los 2.000 proyectos, 2.050 proyectos y los dividí por estos 140 y pico participantes. Y no son muchas las empresas que tienen realmente 13 proyectos, son pocas. Entonces, hay muchas preguntas que uno se puede hacer ahí. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque el otro mito es: todo el mundo se baja los calzones y el negocio se fregó. Aquí no hay margen. Pero la realidad no es tan así. Digamos que la función de todos los clientes es negociar a sus proveedores. Es una premisa básica de los compradores. Es entender cómo bajan sus costos. Y lo primero que hace cualquier cliente es, obviamente, sentarnos a la mesa y decir: su propuesta no me sirve, está carísimo. Y cuando yo oigo esto, yo pienso en lo siguiente. Quiero que ustedes se hagan la siguiente composición del lugar. Las instalaciones hidrosanitarias dentro de un proyecto de construcción pesan, digamos que el 3% de los costos directos. No vamos a hacer ahí diferencia, en BIS un poquito más, en estratos más altos un poquito menos. ¿Y ustedes saben qué porcentaje de los bollos y posventas son? No hay cifras exactas, pero según entiendo y he conversado con muchos clientes nuestros constructores, son casi la mitad. O sea, la mitad de las posventas son agua. Entonces uno dice, lo primero que hay que preguntarse es: hombre, ¿cuánto quiere bajar este señor y cuánto quiere evitarse en posventas? La segunda pregunta que yo me debería hacer es: ¿cuánto valen las posventas? Porque las posventas tienen dos precios asociados. Uno, el costo directo de arreglar, que en el caso de un tubo es un chicharrón. Y uno segundo es la relación con el cliente. No hay nada más detestable que pasarse a una vivienda nueva y tener un tubo roto. O sea, el odio que eso genera al constructor es monumental. Entonces, si yo estoy negociando, la pregunta es esa: ¿qué es lo que
¿cuánto quiere ahorrarse? Y yo creo que el argumento es, ahórreselo en posventas, que es mucho más barato para usted. No solo por el costo directo, que tiende a ser alto, sino por la relación con los compradores de vivienda, que es muy importante porque los compradores de vivienda son chismosísimos. Y la gente, y más aún en este momento de redes sociales, etcétera, la gente se cuenta sus experiencias como comprador. Y ese ahorro ahí no es un ahorro tonto, pero muchos lo hacen. Y lo que pasa es que nosotros como contratistas tenemos que entender cómo manejar esto. Sigamos un poquito más adelante. Entonces, ya tengo más o menos claro cuántos competidores son, más o menos el tamaño de esos competidores. Yo me tengo que preguntar, ¿cuál es mi valor agregado? ¿Por qué? Porque un cliente me tiene que preferir a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que me diferencia de los otros? La mayoría de ustedes no son vendedores. En una empresa como la nuestra, que es Norventas, todos somos vendedores. Porque nosotros tenemos un universo muy grande de clientes, literalmente manejamos miles de clientes cada mes, y si no estamos todos pensando en ventas, la operación se va a la porra. Hemos logrado sobrevivir 57 años, no porque seamos los más baratos. Pero obviamente siempre la posición de un cliente tiene que ser eso. Oiga, usted es muy caro. Pero seguimos teniendo clientes, seguimos existiendo, seguimos teniendo una operación más o menos rentable, seguimos creciendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay otra serie de cosas que me diferencian del depósito a la esquina. Si ustedes vieron ahí que había 3.000 y tantas empresas, 2.500 empresas en el negocio de instalaciones hidráulicas y de incendio, proveedores de tubería, para que ustedes tengan más o menos claro, hay 25.000 registrados, un poquito más. Entonces, diferenciarse también es importante, pero se puede hacer, que les estoy diciendo, realmente sí se puede hacer. Yo me tengo que preguntar mucho también cuáles son mis indicadores, porque mis indicadores son lo que me diferencian de la competencia, por un lado, pero también lo que me da seguridad a mí cuando llego a hablar con un cliente. Yo no conozco tanto íntimamente el manejo de los negocios de ustedes, pero a mí se me ocurre, y sí conozco el negocio de construcción, que uno debería llevar indicadores de posventas, uno debería llevar este indicador de si estoy trabajando a tiempo y completo, obviamente el de cumplimiento del presupuesto. Este indicador de seguridad, seguridad se ha vuelto importantísimo y es muy importante llevarlo y uno poder llegar donde un cliente y decirle, mi historial de accidentes fresco, no hay problema. Y también se ha vuelto muy importante el de horas de formación de mi personal, porque habla del respaldo y la tranquilidad que le puedo dar a mi cliente. Yo quiero devolverme aquí a este indicador de tiempo y completo, porque nosotros lo manejamos en los negocios de distribución. Es un indicador, digamos, muy estándar, se llama OTIF. OTIF es la sigla en inglés de On Time in Full. Y nosotros venimos trabajando con este indicador hace ya unos años y empezamos a compartir la información con clientes. El negocio de distribución mayorista, cuando estamos atendiendo depósitos de materiales y ferreterías, pues cuando empezamos a compartir este indicador, estábamos más o menos en un 80%. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que nosotros manejamos 3.500 referencias en stock y 15.000
en nuestra oferta. Hay, digamos, una cantidad grande que no manejamos en stock. Pero, y nuestra promesa de entregas es de 24 horas sobre esas 3.500 referencias. Un día un vendedor, entre otras un vendedor estrella de depósitos, vino y me dice, don Carlos, ¿cuál es nuestro objetivo de OTIF? Y le dije, bueno, nosotros queremos llegar al 90 y estábamos trabajando muy juiciosamente para subirlo de 80 y pico a 90. Dice, don Carlos, es que mi cliente fulano de tal, realmente él no le sirve si no es 93. Y yo, ¿pero dónde carajo sacó 93? Pero esa respuesta me hizo pensar a mí que estábamos sembrando bien, porque el cliente tampoco sabía que estaba hablando. Pero era importante para nosotros compartir con ellos de dónde venimos y cómo vamos logrando. Nosotros tenemos otros indicadores distintos. En el negocio de contratos que Norventas participa en construcción ofreciendo pisos laminados y carpintería, estamos trabajando en definir unos indicadores clarísimos y empezar a compartirlos con el cliente. ¿Por qué esto es importante? Porque empieza a estrechar la relación con la gente y empieza uno a hablar sobre hechos, cifras y datos y no sobre percepciones. Porque la percepción es que usted no me cumple, es que usted no viene, es que la gente no está completa, es que esto, es que lo otro, etcétera. Cuando la realidad es que uno puede llegar con un indicador claro. Hace un tiempo, un constructor muy grande me mandó al final de un contrato esa hoja de evaluación que empezaron a hacer hace unos años, donde dice cumplimiento a tiempo, limpieza, seguridad, y decía, y había uno debajo de experiencia. Y en experiencia, a Norventas le habían puesto 0. Entonces yo levanté el teléfono y llamé al director de obra y le pregunté que por qué nos había puesto 0 si pues nosotros llevamos trabajando con ese cliente literalmente décadas. El señor como que no sabía qué carajos estaba haciendo y me dijo, no, pero es que ustedes conmigo, como director de obra, no habían trabajado. Entonces yo no puedo garantizar esa experiencia. Pero fíjense que con eso realmente fue él el que quedó mal. Si uno habla con hechos, cifras y datos, empieza a desvirtuar los mitos y empieza a desvirtuar las percepciones. Aquí hay otro punto que para mí es interesante, que es el historial de obras. Cuando uno es contratista, pues lo que está vendiendo es respaldo y tranquilidad para el cliente. Si alguno de ustedes tiene un hijo diseñador o arquitecto, etcétera, cuando ellos llegan a venderse, siempre llegan a venderse con su portafolio. Y cuando llegan a pedir empleo, siempre llegan a pedir empleo y les dicen, muéstrame su portafolio, ¿qué es lo que ha hecho? Y resulta que nosotros como contratistas pensamos que eso no es importante y no tenemos portafolio muchas veces. Pero dicen, no, yo he trabajado con todos los principales constructores del país y bla, bla, bla. Pero nuevamente hay que aterrizar esto. Y finalmente, y esto obviamente, yo tengo buenas alianzas con mis proveedores, o le digo al cliente cuando voy a cerrar un negocio, no se preocupe, doctor, eso yo voy a palo quemado y allá me busco los mejores precios, que es posible, pero no es necesariamente lo mejor. Hay que hacer muy buenas alianzas con los proveedores. Hay que tener muy claro con quién está trabajando uno, porque depende de eso el cumplimiento. Nosotros hemos sufrido el último año con el problema de suministros y precios. Y esto ha sido una cosa, pero, o sea, ha sido las peleas más grandes con los constructores. La mejor manera de evitar esas discusiones es tener relaciones muy fuertes y estrechas con sus proveedores.
Muy bien. Entonces, ¿cómo crecemos las ventas de nuestro negocio? Pues la realidad es que esta charla es un poquito hacer el resumen de lo que hemos venido haciendo en este ciclo de 3 charlas. Sin duda es entender el mercado. Y cuando está uno muy metido en el barro todo, en el día a día, le dedica muy poco tiempo a eso. Y la otra cosa es que tiende a pensar que el acceso a la información solamente la pueden tener algunas compañías muy grandes. Toda la información que vimos hoy es información pública. No hay aquí nada que no sea de acceso público. La información de las cámaras de comercio uno la puede tener acceso a ella. La información de todas estas cosas de lanzamientos, mercado, metros cuadrados, etcétera, etcétera, está en el website de Camacol. Todos podemos acceder a ella. Y definir una metodología comercial, que es lo que hicimos con la charla que nos dio Sandler. Y a los ingenieros no les dan un curso de ventas nunca en la universidad, increíblemente, y piensan que la gente tiene que salir a vender y tiene que saber de eso. Y eso no le pasa solamente a los ingenieros, le pasa a casi todos los profesionales. Le pasa a los médicos, le pasa a los ingenieros, le pasa a los abogados, le pasa a todo el mundo y no a nadie le enseñan a vender. Y resulta que vender, pues, es un oficio que, como todos los oficios, tiene un ciclo de aprendizaje, tiene una metodología, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos con la charla que dio Luis Guillermo Velandia de Sandler fue precisamente definir una metodología comercial, que hay otras, pero hay que tener alguna. Uno no puede salir como loquito a ver qué hace. Entonces, hagamos aquí un resumen de esto. Yo no me voy a meter en los siguientes pasos, que es hacer un plan de ventas, que debería hacerse. En Norventas nosotros tenemos planes de ventas, nosotros tenemos la lista de los proyectos que están saliendo, se le asignan a un asesor comercial, tienen unos indicadores de gestión, tienen unos objetivos específicos, y eso es lo que hay que hacer. En el negocio de instalaciones hidráulicas, y cuando uno es contratista de instalaciones hidráulicas, tiende a ser un poquito distinto porque la mayoría de las compañías se mueven por referencias. A mí me fue bien con Constructora 1, de pronto el director de obra o el gerente de obra o el gerente de la compañía es bacán, y me referencia con Constructora 2, y etcétera, etcétera, que es una forma muy buena, pero la dejamos al azar. No es lo que estamos buscando, sino lo que buenamente se nos dio. Y tiene a veces el siguiente problema, y lo he visto en muchos casos en empresas que son clientes nuestros, contratistas de hidráulicos. Y es que ponen todos sus huevitos en un solo cliente. Y si ese cliente, por alguna razón, tiene problemas de flujo de caja, se lleva por delante a la compañía de uno, y eso es peligrosísimo. Entonces, sí debería uno trabajar un plan y plantearse unas metas de dónde quiere estar, y la metodología comercial nos sirve para definir cómo llegar. Y yo no puedo sentarme con ustedes a definir dónde quieren estar, pero sí les puedo mostrar el mercado, la competencia y la metodología comercial, que es lo que venimos haciendo. Miremos un poquito esto, entonces. Entender el mercado. Ya lo vimos. Realmente trabajo hay, señores y señoras.
hay volumen de mercado en este momento por todos lados. Tal vez en Montería es el único lugar que ha decrecido, pero eran 800 unidades de viviendas de un mercado que está en construcción de 155.000 unidades, entonces pues no, eso tampoco es un descarte grande. Ya vimos el tema de la competencia. Cuando uno se ve y analiza en esto, realmente no es que todo el mundo esté compitiendo, son relativamente pocos, pero tenemos que desarrollar habilidades que nos diferencien de ellos para que las aprecien nuestros clientes y tenemos que desarrollar la forma de la metodología. Ya vimos una metodología comercial, este es el submarino de Sandler. El problema de estos cursos se los voy a decir cuál es, porque pasa lo mismo que con los libros de autoayuda, todo depende de uno. Esa es la realidad, todo depende de uno, si uno le echa a andar o no. En Norventas le hemos invertido a esto ya 2 años y hay gente que todavía piensa que es carreta, pero ve uno, la gente que sí se ha dedicado a desarrollar su metodología de ventas y el cambio es enorme. Y el éxito comercial es clarísimo. Y no tengo mucho más que decirles, distinto de sentarme con ustedes a discutir las preguntas que tengan y hablar del tema que les haya llamado la atención de esta presentación. Muchísimas gracias. Los espero a todos naturalmente como clientes de Norventas, por favor. Los invito a afiliarse a Procop. Y le agradezco a Ángela Milanés de Indean, que es la organizadora de estos eventos. Entonces, Jessica, si te parece, pasamos a contestar unas preguntas. Listo, perfecto, señor Carlos. Muchísimas gracias por esta información, muy valiosa realmente. Y pues aún no han realizado ninguna pregunta en el chat, así que pues ahí saben. ¿Por qué no abres los micrófonos y le permitimos a quien quiera plantearnos una pregunta que no la plantee? Perfecto. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que tenga una inquietud, crítica, etcétera, etcétera? Estamos abiertos y a su disposición. Sí, la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para activarles el micrófono. La mano se levanta con un icono que hace literalmente. Sí, ahí en la barra sale levantar mano. Hay una mano levantada de Luis Fernando León. Sí, ya. Luis Fernando, buenas tardes. ¿Luis Fernando puede hablar? No. Sigue con el... ahí le estoy dando permitir. ¿Y por qué no nos abres todo? Yo creo que ya podemos tener una discusión un poquito más abierta. Listo, Tatiana, ¿me podrías colaborar abriéndolos todos? Bueno, creo que ya pueden activar su micrófono quien quiera hacer una pregunta. Luis Fernando, adelante. Espero. No pudo. No sé por qué no le deja. Porque Tatiana está congelada y creo que debe tener problemas con eso. Con el internet, sí, pero yo le estoy dando el acceso para que pueda permitir audio, pero no me... Luis Fernando, ¿puedes escribir en el chat, por favor? Ok. ¿Puedes escribir la pregunta en el chat, por favor? Sí.
pudiste activar ahí. No. Vuelve a... Ahí. Sí, buenas tardes. Perfecto. Hola, finalmente. Bueno, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, Jessica y a todos. Y pues hemos tenido como dice Carlos muy bien, somos un segmento bendecido, ¿cierto? En esta crisis donde hay muchas compañías o muchos segmentos que han caído sus ventas o han tenido que cerrar, ¿cierto? Nosotros, en general, la parte de construcción está creciendo mucho y la preocupación que uno tiene es que son cifras muy buenas y todos son ciclos, y esto cuánto va a durar, porque ya vemos de que hay muchas ventas y si yo soy constructor tengo que vender una casa y el que compra la casa tiene que tener un trabajo y unos ingresos. Y vemos que, o yo veo que esto puede durar 6 meses, un año, y después vamos a tener un problema de un bajón en la parte de la construcción que nos va a afectar a todos. ¿Qué expectativas podemos tener hacia el 2022, 2023 con todo esto que ha sido loco porque toda la parte de estadística se rompió? Se rompió toda la parte que llevábamos en la parte de suministro, en la parte de precios, en la parte de productos. Pero como decía un bobo de mi pueblo, eso tan bueno no dura tanto. Yo te voy a responder de la siguiente manera. No tengo una bola de cristal, de tal manera que no lo puedo saber. ¿Cuáles son los nubarrones que yo veo muy claramente en el horizonte? El primero es la inflación. Y ya se empezó a notar con los resultados de inflación de este mes pasado, que fueron muy altos, muy por encima de las expectativas del equipo económico del gobierno y del Banco de la República. Y el segundo es lo que está pasando en el comercio mundial de materias primas básicas, que no es solamente con el PVC, sino es con todo. Las fábricas de carros están paradas porque no tienen chips que son necesarios para la construcción de los carros hoy en día. Los negocios de acero pues están loquísimos, los de plásticos ni hablar. Entonces digamos que para mí ese es tal vez la amenaza más fuerte en este momento. El transporte marítimo internacional lo que está pasando ahí es absurdo, los precios que están manejando. ¿Cuándo se va a estabilizar esto o bajar? No tengo idea. Hoy nos volvieron a anunciar un alza importantísima en los fletes marítimos de Shanghái a Buenaventura, del 20%, y estamos pagando unos fletes altísimos. Para que tengas una idea, hace año y medio nosotros pagábamos por un contenedor de 20 pies cerca de $1,800. Hoy estamos pagando $10,000 y nos acaban de anunciar un alza a $12,000 por ese mismo flete. Y eso pues va en los precios de los insumos. No solamente de las cosas que se traen de China, sino todos los insumos. Y a mi modo de ver esa es la amenaza más grande, pero no sé cuándo va a terminar esta racha buena, Luis Fernando. No te lo podría contestar, desafortunadamente, y me encantaría tener esa respuesta. ¿Hay alguien? Está preguntando Rodolfo Segura sobre el impacto de las elecciones. Normalmente las elecciones son un generador de ventas, a menos que haya una incertidumbre enorme de que vayamos a terminar en un muy mal gobierno. Yo no quiero meterme en política, realmente, pero yo creo que si todos trabajamos un poquito pensando en el país, quienes tenemos cargos de liderazgo y quienes podemos de alguna manera liderar un poquito ese proceso, vamos a terminar con un muy buen gobierno. Digamos que ya están más o menos las cartas sobre la mesa. Hay un gobierno de extrema izquierda, luego hay unos candidatos de la derecha y hay candidatos en el centro.
No es fácil saber qué va a pasar. Yo personalmente no creo que vaya a ganar el candidato de la extrema izquierda, a menos que haya una suma de egos tan grande que eviten que haya otra persona ahí. Pero no, este no es un foro político. Bueno, hay otra pregunta de Mauricio Oicata. ¿Cuáles han sido las estrategias en el mercado para que las empresas hayan o estén sobreviviendo a esta crisis, ya que se conoce de algunas que han desaparecido? No lo sé exactamente porque tendría que conocer cada caso, pero mi experiencia me demuestra, yo he vivido dos crisis muy grandes en el sector. La crisis del año 98, en donde el sector de la construcción se quebró, básicamente. Y esta de la pandemia. A mi modo de ver, los clientes constructores prefieren en épocas de crisis trabajar con empresas que consideren que les ofrecen más respaldo, aún más importante que el precio. Porque frente a la incertidumbre, pues no le puede agregar a la incertidumbre que genera las dificultades de mercado, no le puede agregar la incertidumbre de tener un proveedor que no esté seguro que le vaya a cumplir. Eso lo vi en esa crisis de hace 23 años y lo vi en la pasada. Hay empresas que no sobrevivieron y hay empresas que no sobrevivieron también porque no tuvieron la caja disponible para sobrevivir. Entonces, esos son un poquito los dos factores. Pero el primero también está un poquito pegado al segundo. O sea, el respaldo a los clientes, a las empresas de construcción, se los da el hecho de que sea una empresa que cumple, que da buen servicio y que es sólida financieramente. Bueno, hay otra pregunta de Ivonne Natalia Maya que dice, en ventas consultivas o de proyectos, ¿qué herramientas o estrategias se pueden implementar para acelerar el cierre de ventas? Yo no creo, primero, que uno pueda acelerar el cierre de ventas en un contrato de instalación, porque nadie va a comprar antes de que lo necesite, punto. O sea, cuando uno mira, y voy a volver a al slide de los ciclos de venta, que está aquí. O sea, nadie va a comprar antes de que lo necesite en este ciclo de desarrollo. Punto. ¿Sí? La pregunta es cómo estar uno en el momento indicado aquí. ¿Sí? Porque si yo me descuido mientras el proyecto está en preventas, ahí se me va metiendo todo el mundo. Si yo vengo trabajando desde el diseño, es posible que tenga una mucho mejor opción de coger todo el contrato. Si el cliente tiene un diseñador por un lado y un contratista por otro, o sea, yo no voy a acelerar el cierre. No creo. Y pues nosotros lo vivimos en otros productos también. Nadie va a tomar la decisión antes de que lo necesite porque no tendría sentido. La pregunta es cómo estar presente en ese momento. Y es teniendo un claro seguimiento de ventas. Y es estar encima del cliente, solucionándole sus inquietudes. Y es un poquito aplicar las técnicas que nos dijo Sandler. Y con mucho gusto también se las muestro aquí. Aquí tengo el submarino de Sandler. Pero no lo estoy proyectando. Un segundo para entender cómo hago esto. O sea, hay que establecer la relación, hay que calificar el proceso y hay que hacer el cierre. Pero el cierre se va a hacer en el tiempo que el cliente lo necesite, no antes. Es lo que es mi experiencia, por lo menos. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Hay otra pregunta de Margarita Novoa
que dice, con la experiencia que tiene Norventas, ¿cuáles son las estrategias de diferenciación ganadoras? El servicio. Sin duda, no es el precio. Uno puede perder negocios por precio, pero gana el servicio. Miren, nosotros tenemos muchos clientes a los que llegamos, que son clientes de los fabricantes de tubería y prefieren trabajar con nosotros por el servicio. Y sin duda creo que es eso, y darles un asesoramiento en la parte técnica y que sea claro en términos de cuál es el beneficio para el cliente. Yo no puedo llegar de un cliente a decirle mi diferencial, no, doctor, eso es servicio y amistad. No, tiene que ser claro en exactamente qué significa eso y cuánto le va a generar. Entre más sea uno claro de cuál va a ser el beneficio para él, mejor se va a manejar la relación. Es que nosotros estamos haciendo negocios entre ingenieros, casi siempre. Los ingenieros son muy cuadriculados y las cosas tienen que ser con hechos, cifras y datos, no con carreta. ¿Sí? Aquí no es un vendedor de carros usados. No. Son hechos, cifras y datos. Entonces uno tiene que ser claro en cuáles son esos beneficios. Perfecto. Margarita Novoa tiene otra pregunta, que son tantos proveedores, ¿cuáles son los KPI para medir un buen proveedor de suministros? Al final de la presentación está mi teléfono. Con mucho gusto la atiendo la semana entera, mañana mismo. Pero yo no creo que no es normal que un proveedor como nosotros tenga esos KPIs ahí tan claros, la verdad. Pero yo miraría el tiempo de despacho, obviamente el precio, o sea, uno tiene que vender a un precio justo, a un precio correcto. Y si durante el tiempo de despacho, obviamente la forma de pago y pedir referencias. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta o... Si tenemos a alguien más. Pero a Margarita la invito a que me llame, por favor. La presentación mía va a estar disponible y no sé si de todas maneras dejé los datos disponibles para todo el mundo. Y a todos los invito obviamente a ser clientes de Norventas. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por estar con APROCOF. Por favor, afíliense a APROCOF. Es muy importante la actividad gremial. Y las cuotas son muy bajitas, no seamos cujis. Muchas gracias a todos. Perfecto, no, igual desde la Asociación de Profesionales de Conducción Influidos APROCOF, junto a nuestra empresa asociada Norventas y nuestros aliados estratégicos INDEAN, les damos las gracias a todos los que ingresaron en los 3 módulos de los conversatorios Norventas. Si tienen alguna duda o inquietud sobre la presentación o si desean adquirir la presentación, pueden enviárnoslas al correo comunicaciones@com o aplicación@museo. Además, les recuerdo que estas conferencias, estos conversatorios... Sí, señor. Por favor, ve más despacio que está un poco cortado. Ok, perfecto. Les recuerdo que estas conferencias, estos conversatorios serán subidos a los canales de YouTube de INDEAN y APROCOF. Nos pueden encontrar como APROCOF Canal Oficial y a INDEAN como INDEAN Inversiones para el Desarrollo Andino. Ahí ya encuentran los otros 2 módulos subidos. ¿Cuál es el mail y lo ponemos en el chat? Sí, ya los copio ahí, comunicacionesaprocof@gmail.com. Ahí los estoy enviando. Perfecto. Y les voy a enviar el correo de INDEAN adicionalmente. Si quieres, pon el mío, que es carlos.valencia@norventas.com. Perfecto. carlosvalencia.norventas.
Valencia Sí. @norventas.com. Listo. Muchísimas gracias a todos. Buenas Muchas noches gracias a todos. y descansen, por favor. Bonita noche.